Ezequiel capítulo 28, del versículo 20 hasta el 26. Voy a leer. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. Hasta el versículo 26 hemos leído, ¿no? Bueno, ya al leer estos versículos podemos ver de dónde sale, ¿no?, este tema del día de hoy. Está ubicado en el versículo 22, ¿no?, que dice: He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón. Cuando nosotros investigamos acerca de la historia bíblica, este nombre Sidón sí es una ciudad marítima, pero lo que nos llama mucho la atención es que Sidón nunca es una ciudad, o sea, protagonista. Siempre Sidón es una acompañante de la ciudad de Tiro. Esto nos hace entender que Tiro en realidad era una ciudad muy grandiosa, pero Sidón en este caso es una ciudad vecina que estaba apoyando acerca de los trabajos o labores de la nación de Tiro. Nunca cuando nosotros leemos en los libros proféticos aparece Sidón como una ciudad grandiosa, sino que al contrario siempre sale de segundo, ¿no? Siempre usted va a encontrar, dice, Tiro y Sidón. Tiro y Sidón. Por eso también la profecía respecto a la ciudad de Tiro, como dijimos antes, desde el capítulo 26 hasta el capítulo 28, hasta más de la mitad del capítulo 28, fue la profecía para Tiro. La vez pasada hemos estudiado que Tiro, en el capítulo 28, Tiro, de repente el rey de Tiro se convirtió en el mismo lucero que luego ha sido Satanás y diablo. O sea, estaba comparando a Tiro como, es ejemplo de la manifestación de la soberbia de Satanás. Pero Sidón es una ciudad que le acompaña solamente, ¿no? Es una ciudad pequeña que está acompañando a los de Tiro. Pero acá en el versículo 22 dice que he aquí yo estoy contra ti. Entonces no hay una explicación, por lo menos en esta parte de la Biblia, no explica detalladamente cuál es la razón por la cual Dios está contra Sidón. No podemos observar con mucha claridad. Solo en el versículo 24 nos dice que y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor. Eso es lo que aparece, ¿no? Pero no aparece con detalle cuál ha sido el pecado de la ciudad de Sidón. Es correcto, ¿no? Entonces podemos, observar desde una perspectiva muy sencilla esto. Pareciera que el hecho de ser socio de Tiro, esta relación que ellos tenían, pareciera que esto está perjudicando más bien a la ciudad de Sidón, porque si es socio de Tiro, entonces contra Israel, contra Judá, no va a tener una buena relación. Es como algún país, una nación que es muy grande,
pero hay otras naciones pequeñas que le acompañan a esta nación. Entonces, si en el caso que hubiera una guerra, digamos, entonces Sidón se va a unir con Tiro. ¿Por qué? Porque hablan, ¿no? O sea, las mismas palabras, creo que tienen los mismos intereses. Ambas son lugares, naciones marítimas. Entonces, por ahí nosotros podemos llegar a dilucidar un poco cuál es esta ira de Dios contra Sidón. Porque en realidad la nación que había causado gran problema a los israelitas era Tiro, no es Sidón, sino que Sidón es un amigo de Tiro, ¿no? Como quien dice, está unido con la nación de Tiro. Antes de continuar el estudio, quisiera comentar un poco lo que ha sido la actividad de este día sábado. Nosotros, dentro de la organización de la misión Buenas Nuevas, existe el departamento, digamos, por la parte de los jóvenes, que tiene la sigla de, el nombre, que es la Fraternidad Internacional de Jóvenes, que es precisamente, en el caso de Chile, ¿no? Funciona como una ONG, una organización no gubernamental, una organización sin fines de lucro. Obtener algún beneficio, algún negocio a través de esta organización, sino que por medio de esta organización nosotros queremos apoyar diferentes, organismos, diferentes instituciones, en este caso, en conjunto con la Municipalidad de Santiago. Lo que se llama la graduación de las academias, ¿no? Academias de inglés y de coreano. Y en el caso del grupo, ¿no?, de los jóvenes, han preparado las danzas también, se han preparado stands de diferentes, culturas, de diferente continente. Por ejemplo, habían stand de América, otro de África, de Europa, de Asia, de Oceanía, de África, ¿no?, también. Entonces, cada stand tenía, los elementos característicos de ese continente, ¿no? Diferentes países, diferentes comidas, la vestimenta, en fin, varias cosas que tienen que ver con la cultura de cada nación, de cada país. Entonces, por la gracia de Dios, en este evento ha participado, un cónsul de la Embajada de Sudáfrica en Chile. No sé muy bien, los hermanos saben un poco sobre ello, ¿no? Pero Sudáfrica, ¿no?, es un país que entre los países africanos vive mejor, ¿no? Tiene una situación económica mejor que otros países de la región. Es un buen país, desarrollado. Entonces, el cónsul, por la invitación nuestra, vino al evento. Entonces, de repente se generó un evento grande, aunque era un evento pequeño según nuestra opinión, pero ha venido una autoridad importante. Él dio las palabras en inglés y luego mi esposa le estaba traduciendo lo que él estaba diciendo, y él estaba muy contento por participar en la actividad. Y luego él mencionó que el presidente de Sudáfrica fue electo hace poco, dice. Entonces el presidente de Chile dice que le invitó para venir a Chile a fines de este año o ya al principio del próximo. Entonces nosotros realmente estamos muy, sorprendidos por esta situación, porque justo este cónsul ha tenido la relación cercana con nosotros y nosotros queremos agendar una cita con él para seguir trabajando en eventos futuros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es conectándonos con él, conectándonos con la Embajada de Sudáfrica en Chile, poder tener en alguna manera la oportunidad de acercarnos al presidente cuando él venga a Chile. Esto sería algo muy bueno, ¿no? Porque nuestra organización también trabaja en Sudáfrica, ¿no? También está trabajando el IYF en Sudáfrica, también la misión está en Sudáfrica. Entonces, lo que quiero mencionarles a ustedes hoy, ¿no?, que por una actividad que parece muy, pequeña, una graduación de estudiantes solamente, pero ha surgido, algo muy grandioso. Según mi opinión, si nosotros no hiciéramos este tipo de eventos, si no hubieran estas instancias para trabajar, entonces no podemos conectarnos con tal tipo de personas, ¿no? No es tan fácil para que un cónsul o un embajador pueda participar en una actividad.
Pero yo mirando esta situación podía pensar que realmente nuestra organización es muy grande, es muy importante, porque a nivel mundial, por ejemplo, nuestro pastor, el pastor Oxupar, hace poco, creo que la semana pasada fue, él se encontró con presidentes de África, porque hubo una actividad en Corea donde se unieron las personas, los líderes de África con los de Corea, ¿no? Con Asia. Entonces, en esa visita ellos estaban con una actividad, o sea, entre los líderes del mundo, los presidentes del mundo, de África y de Asia, pero los presidentes que tienen amistad con el pastor Oxupar se juntaron con él. Esto es algo muy difícil de hacer, hermanos. O sea, poder tener el encuentro con un presidente no es fácil. Los presidentes normalmente tienen un horario muy cargado de cosas. No es que ellos van nomás, sino que cada horario ellos están ocupados. Pero estos presidentes que se habían encontrado con el pastor Oxupar en diferentes países, ellos conociendo, ¿no? O el trabajo que hace la Misión Buenas Nuevas, conociendo el trabajo que hace el IYF, entonces accedió a juntarse con el pastor. Entonces para nosotros es algo grandioso, ¿no? Que los presidentes estén teniendo encuentros con nuestro pastor, porque el pastor Oxupar cada vez que se encuentra con los presidentes, él cuando, digamos, testifica, ¿qué es lo que dice? Yo les comparto el evangelio, yo les predico la palabra, les anuncio el evangelio. Es lo que él hace. Entonces, algunos presidentes escuchan, algunos reciben la salvación. Y luego se convierten en amigos de nuestra organización, algunos apoyan desde su posición de presidente, de senador o diputado, apoyan en este caso a la organización en esos países. Ha venido también el rey de Suazilandia, ¿no? Que ya todos hemos escuchado el testimonio cuando el pastor Oxupar fue, digamos, invitado para compartir con él. Al principio 30 minutos nomás tenía que compartir, pero el rey estaba tan contento por la enseñanza del pastor que finalmente creo que fue 1 hora y media que él había compartido, ¿no? Según mi conocimiento. Entonces podemos ver que la misión y también el IYF son organizaciones que están, o sea, acercándose con los líderes del mundo. Insisto, no es otro el propósito. Nosotros no tenemos objetivos de temas políticos, ¿no? O de temas, digamos, de alguna asociación para ganar algún recurso, digamos, para nosotros, sino que en realidad la oportunidad de juntarse con los líderes del mundo, primero, ¿no? Para anunciarles el evangelio, y luego cuando ellos obtengan la salvación, el perdón del pecado, que sean personas que puedan servir al Señor desde su lugar, ¿no? Siendo personas de mucha influencia en sus países, poder apoyar a la organización en tal país. Esto realmente aumenta el trabajo en ese país, aumenta también la expansión del evangelio en ese lugar. Es algo muy bueno. Por eso personalmente estaba muy agradecido, ¿no? Delante de Dios por ese trabajo, por esa obra. Esperamos que Dios siga abriendo el camino a través de la Embajada de Sudáfrica acá en nuestro país. Bueno, regresando a lo que es el estudio de hoy, como mencioné antes, Sidón no es una nación que aparezca como protagonista, porque cuando la menciona en otros libros también, primero siempre menciona a Tiro y luego Sidón en segundo lugar. Pero en la Biblia hay una historia precisamente donde nuestro Señor Jesucristo dice que estaba yendo por Sidón. Ya vamos a buscar el libro de San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7. El versículo 24 dice así: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿no? Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ya, hermanos, acá la historia de San Marcos capítulo 7 nos habla de una mujer griega, dice, Ciro-Fenicia. Nuestro Señor Jesucristo dice que había entrado en la región de Tiro y de Sidón. Ya la región de Tiro y de Sidón es una nación extranjera. No pertenece, no es parte de la nación de Israel. Son personas extranjeras. Entonces, el Señor Jesucristo acá hace hincapié en que Él primero vino ¿a quién? A los hijos, dice. Se refiere a los israelitas, a la nación de Israel. Como quien dice el Señor Jesucristo, aunque esta mujer le estaba buscando para recibir algo de Él, pero Él la ha menospreciado. No puedes comer. No, los perrillos no pueden comer del pan de los hijos, dice. Entonces le insultó, ¿no? Terriblemente. Le ha tratado como un animal a esta mujer. Jesucristo había hecho eso, ¿no? Dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer, teniendo un corazón altivo, un corazón, soberbio, altanero, ¿qué es lo que le iba a decir a Jesús? ¿No? Creo que le iba a responder de mala manera. ¿Por qué usted me trata así? Mire, yo estoy viniendo con mucha humildad delante de usted para pedirle por mi hija que está atormentada por un demonio, y usted me habla como un perro. ¿Qué soy yo, animal acaso? Solo porque usted es judío, yo soy extranjera, por eso me trata así. Pero no aparece eso en la Biblia, no aparece esta reacción de ella, sino que ella le dice que sí, yo soy un perrillo, ¿no? Aceptó la condición de un perrillo, pero dice, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, dice. Así está escrito. Entonces, esta mujer, teniendo en su corazón una gran aflicción, un gran dolor, por causa de la situación de su hija, se acercó a nuestro Señor Jesucristo, fue humillada, fue menospreciada por el Señor Jesucristo, pero ella finalmente recibe la bendición. Esto es algo muy interesante, ¿no? La Biblia, cuando nos muestra estas palabras, alguien que en su corazón solamente quiere hablar sobre derechos humanos, sobre dignidad, estas cosas, si lee esta palabra, directamente le chocará muy fuerte la enseñanza de la Biblia. Porque hoy en día lo que la gente quiere levantar, ¿no?, en su corazón, como si fuera una bandera de la dignidad humana. Si alguien me trata como un animal, entonces digamos que me está tratando como de manera inferior, ¿no? Es una discriminación. ¿No creen ustedes? En este tiempo sería equivalente a una discriminación. ¿Cómo puede tratarle de animal? Es ser humano como Jesús, pero ¿por qué le dice que es como un perrillo? Pero la Biblia, hermanos, nos habla sobre el mundo del corazón. ¿Qué tipo de persona puede recibir la bendición de Dios? Una persona que está bien enaltecida, bien creída en sí misma, bien egocéntrica, o una persona que, aunque ya le trató como perrillo, aceptó esta palabra. Podemos ver la diferencia, ¿no? Una persona altanera, si le habla esta palabra, esta persona se va a, su cabello se va a erizar, ¿no? Su cabello así, ¿no? Se levanta. ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me habla de esa manera? No debería decirme así. Alguien que está bien, su corazón bien orgulloso, alguien que no quiere recibir menosprecio, entonces de esa manera va a reaccionar. Pero esta mujer, con un corazón muy humilde, aceptó la palabra de Jesús. Sí, Señor, soy un perrillo. No hay ningún problema que me diga perrillo, pero necesito que me ayude. Aunque me diga perrillo, no hay problema, pero mi hija está atormentada por un demonio. Ayúdame. Necesito su ayuda. Es decir, que ella no quiso poner delante su ego, ¿no?, su punto de vista, su razón, sino que exactamente acepta la palabra de Jesús tal cual. Tú eres perrillo,
yo soy perrillo. ¿Sí me comprenden? Entonces, esta diferencia, hermanos, en realidad, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era algo muy marcado. Entre los judíos y entre los extranjeros. Entre los judíos y entre los samaritanos. Los judíos, cuando miraban a los samaritanos, los miraron como personas inferiores. La única razón era que ellos tenían, o sea, la sangre de ellos estaba mezclada. La sangre de los samaritanos, por causa de las invasiones extranjeras, principalmente por los sirios. Por medio de ellos, que habían invadido la tierra de Samaria, como las mujeres, o sea, como los hombres de Asiria habían tomado a las mujeres, en ese momento engendraron hijos. Entonces se mezcla la sangre de los samaritanos con la sangre extranjera. Esto los judíos dicen que es una abominación. ¿Cómo puede unirse el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios, con una persona extranjera? No, ellos no son puros, nosotros somos puros. Judíos puros de sangre, pura de nuestros antepasados. Y luego tienen este concepto, ¿no?, de superioridad. Entonces pareciera que Jesús está usando esta misma regla, ¿no?, esta misma actitud. Pero en realidad nosotros tenemos que saber que ya las naciones extranjeras en el Antiguo Testamento ya eran naciones ajenas al pacto de Dios, ajenas a la voluntad de Dios. Ellos no servían a Dios. Eran paganos, eran naciones paganas que no servían al Señor, sino que ellos servían a sus dioses. Es decir, que no tenían nada que ver con Dios. Pero acá en el libro de San Marcos, sobre la historia, sobre la región de Tiro y Sidón, aparece esta historia tan relevante que nos hace entender, ¿no?, la distancia que había entre los judíos y los gentiles en este caso, ¿no? Entonces acá, cuando nosotros regresamos, vamos a regresar entonces al libro de Ezequiel capítulo 28. El versículo 22 dice: y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Ya, yo estoy contra ti. ¿Por qué Dios está contra Sidón? Ya, ¿por qué Jesús le menosprecia a esta mujer? ¿Por qué Jesús le hace ver como un perrillo a la mujer de la región de Tiro y Sidón? ¿Cuál es la razón, hermanos? No hay una razón aparente. Solamente por ser extranjero, ya esta persona debe ser rechazada, ¿no? Debe ser menospreciada. Esa es la regla de los judíos. Ya en el caso de los gentiles, para los judíos, los gentiles, dice que les es abominación juntarse con el gentil. Así aparece en el libro de Hechos, ¿no?, cuando el apóstol Pedro está testificando sobre su encuentro con Cornelio. Ya ustedes saben cuán abominable le es a un judío juntarse con un gentil. Existe esta distancia, esta diferencia. Solamente por el hecho de ser gentil, ya es una persona, ¿no?, diferente, ¿no? Es una persona que no tiene nada que ver con Dios. En el caso de Sidón, siendo una nación extranjera, que no sirve a Dios, que no tiene nada que ver con Dios, esta condición ya le hace ser enemigo de Dios. Le hace estar contra Dios. Es correcto, ¿no? En el caso de Tiro, Tiro es una nación grande, representa en la Biblia, el rey de Tiro representa Satanás. Pero Sidón, ¿qué representa? Sidón viene a ser como si fuera amigo de Tiro. En otras palabras, Tiro, es decir, que representa a Satanás. Sidón, ¿qué tipo de representación tendrá? Es el ser humano que ya cayó en pecado, ya tiene pecado. Por lo tanto, aunque haga bien, aunque haga mal, aunque sea sincero, aunque sea honesto, no importa. Dios, ¿cómo le dice? Yo estoy contra ti. Yo estoy contra ti. Porque en ti habita una potestad maligna que te está dirigiendo, que te está llevando. Aunque tú no hiciste tan grandes pecados, aunque no hiciste tantas cosas malas, pero si tú perteneces a Tiro, es decir, si perteneces a Satanás, Dios está contra ti.
¿Entienden? Dios está contra tal persona. Entonces Jesús, cuando se encuentra con esta mujer, tú eres un perrillo, ¿no? Le hace ver su condición, es inferior. Pero esta mujer, aceptando esta palabra, ¿cómo es que Jesús le trata? Tu hija está sana, tu hija se ha recuperado, ya el demonio salió. Ni siquiera Jesús la tocó, ni siquiera Jesús tocó a la hija de esta mujer, sino que cuando el corazón de esta mujer acepta su condición, ¿no?, como un perrillo, es decir, que su condición es baja, humilde, en ese momento Jesús trabaja con gran poder. En ese momento hace falta que ella sea judía, hace falta que ella pertenezca al pueblo judío. No, no tiene que pertenecer a los judíos, sino su corazón se puso en una posición correcta, en una posición muy buena. ¿Cuál es? El corazón que acepta su condición realmente. Ser perrillo equivale, soy pecador, ¿no? Soy pecador. Somos personas que naciendo en este mundo ya estamos contra Dios. Somos enemigos de Dios. Hermanos, ¿ustedes desde niño pensaron que eran buenos? Sí, correcto, ¿no? Aunque ustedes hayan sido buenas personas, buenos amigos, buenos hijos, buenos esposos. Pero Dios, cuando les ve, cuando ustedes son personas que pertenecen a la potestad de Satanás, que dice, yo estoy contra ti. Señor, ¿pero qué yo le hice? Señor, ¿qué le ha hecho yo a usted? Yo solamente he tratado de vivir una buena vida, he tratado de ser una persona correcta, una persona sincera, he tratado de no defraudar a la gente. ¿Por qué está contra mí? Yo estoy contra ti, dice Dios. ¿Ah? ¿Por qué Dios está contra mí? No tiene sentido, ¿no? ¿Por qué en mi vida llegan tantas calamidades? ¿Por qué en mi vida tanto fracaso? No puedo entender. ¿Qué hice yo? Vamos a ver una palabra. Ya el libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Vamos a buscar Romanos capítulo 3. El versículo 9 dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. O sea, todo el mundo pecador. Dios cuando lo ve, tú no me buscas, tú te desviaste, no puedes hacer lo bueno. Señor, pero yo hice buenas obras, yo ayudé a la gente, yo hice buenas obras en mi comunidad, hice buenas cosas. Yo estoy contra ti. ¿Por qué está contra mí, Señor? En tu corazón ya está habitando el mal. Ya en ti ya está la semilla del pecado. No es necesario que tú cometas un pecado muy grave o que llegue a matar a alguien o que llegue a hacer una maldad muy grande para que yo esté en contra tuyo. ¿Por qué? Ya Dios mirando el espíritu del pecador, ¿no? Dios no puede aceptar. Dios no puede estar de acuerdo. Primero el pecador tiene que tirar, ¿qué cosa? Su ser, su punto de vista, su razón. Cuando el pecador tira su razón, su pensamiento, en ese momento, ¿qué pasa? Viene la bendición de Dios. Viene el perdón del pecado. ¿Por qué? En algún sentido ya reconoce su condición. Soy pecador. No puedo luchar contra esta condición de maldad. Tengo que ir al infierno. Tengo que ser realmente desechado. Tengo que ser juzgado. Esta posición del corazón es la posición que el Señor busca en el hombre. Jesucristo, ¿por qué le enseñó así a esta mujer? ¿Por qué le ha tratado con tanta indiferencia? Quiere que esta mujer pueda demostrar ante quién, ante todos los lectores de la Biblia, quién recibe la bendición de Dios, quién recibe la gracia.
Por su condición no puede recibir la bendición porque es extranjera, es sirofenicia, no es judía. Jesús dijo, ¿no?, que Él vino primero a los hijos, dice, a los hijos de Israel. Pero esta mujer no tiene nada que ver con Israel. ¿Y por qué recibe entonces la bendición? Entonces la bendición de Dios no tiene relación con su estatus, con su, condición social, no tiene que ver con su nacionalidad, sino que la bendición de Dios viene a un corazón bajo, un corazón que ha reconocido su maldad. Soy pecador. Esta persona está pronto a recibir la bendición de Dios. Cuando yo recibí la salvación, una cosa que más tuve miedo en mi vida, si yo me muero hoy, ¿dónde me voy? Al infierno. Por eso en la noche cuando me dormí, yo pensaba, ¿no? Si yo mañana no despierto, entonces, si hoy en la noche cierro mis ojos y luego mañana no amanezco, entonces, ¿dónde voy a aparecer? En un lugar de tormento. No tenía la salvación. Había entendido el juicio de Dios, había entendido que con pecado ningún ser humano puede entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, en mí llegó la condenación. Perfectamente en mí llegó el juicio. Si me muero, ¿dónde me voy? Al infierno. Ese era mi destino. Pero por la gracia de Dios, al escuchar la explicación del pastor de ese tiempo, yo pude entender qué cosa. Yo estoy en la condición de pecador. Por eso el pastor me preguntaba, ¿tú eres pecador? Yo con mucha amargura en mi corazón, sí, pastor, soy pecador. Y luego él con mucha esperanza, ¿no? Si es verdad que eres pecador, pero Jesucristo ya pagó por tu pecado. ¿Tú crees? Ahora creo. Entonces tú eres justo. Nunca más Dios se acuerda de tus pecados. En ese momento, como si fuera que en mi corazón un nuevo aire, ¿no?, un nuevo ambiente llegó. Una certeza clara. Realmente yo no podía ser salvo por mi obra, pero por Jesús, quien murió en la cruz, sí puedo ser salvo. Sí puedo obtener el perdón de los pecados. Entonces, ¿durante cuántos años yo viví con esta condición? He aquí yo estoy contra ti, dice Dios. Durante 21 años Dios me dijo, yo viví contra ti. Contra ti. Por eso Dios me hizo fracasar. Me hizo caer, ¿no? Me hizo fracasar en los estudios, ¿no?, fracasar en mi vida personal, fracasar en la parte de, laboral, también en mi salud. Todo Dios había puesto, porque estoy contra ti. Estoy contra ti. Pero ese estar contra ti, hermanos, ¿es algo bueno o malo? Realmente es algo bueno, porque Dios está contra nosotros para poder hacernos buscarle a Él, un día encontrarnos con Él. Es la diferencia, ¿no?, de un rey que va a destruir a otra nación solamente para destruirla. La diferencia es que Dios quiere, bajar el corazón del hombre, no para exterminarlo, sino que Dios quiere que el corazón del ser humano se humille, se caiga su corazón, su orgullo, para un día decirle con mucha bondad, tus pecados te son perdonados. Hace unos días estaba hablando con una persona y me decía que Jesús habitualmente le decía a las personas que ellos tenían que cumplir los mandamientos, ¿no? En el caso del joven rico, de San Marcos capítulo 10, en el caso del intérprete de la ley, en San Lucas capítulo 10. Yo le dije a esta persona, ¿no?, mire, es verdad lo que usted dice, Jesús estaba hablando de esa manera, pero mire un momento, no a todas las personas habló de esta manera. Algunos con cierto perfil Jesús habló así, pero a otros directamente Jesús les dijo, tus pecados te son perdonados. Es el caso de San Marcos capítulo 2. Un hombre paralítico que fue traído por sus amigos, por 4 amigos. Jesús, cuando lo ve, no le dice, hey, tú cumpliste los mandamientos, tú cumpliste la ley. ¿Qué dice el primer mandamiento? Dice que amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Tú amaste a tu prójimo con todo tu corazón y a Dios? No le dice eso, sino que directamente, hijo,
tus pecados te son perdonados. Contrariamente, en San Marcos capítulo 10, un joven rico le dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús lo frena en un momento. ¡Ey, un momento! ¿Por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno. Tú tampoco eres bueno. Eso Jesús le está diciendo. ¿Tú te crees bueno? Bueno, yo te digo que no eres bueno. Los mandamientos sabe, dice. Entonces este joven quería jactarse delante de Jesús. Sí, cómo no, desde joven yo los cumplí. Yo no hice esto, no hice esto otro. Todo lo cumplí desde joven. Jesús le dice: te falta una cosa. Entonces él estaba esperando, escuchando. ¿Qué me falta? Vende todo lo que tienes y luego entrégala a los pobres y sígueme. En ese momento el joven se quedó impávido, o sea, estupefacto. No sabía qué hacer. Y luego empezó a llorar. La lágrima empezó a caer por su ojo. Dios mío, no puedo hacer eso, ¿no? No puedo despojarme de mis bienes. O sea, este joven que se presentó delante de Jesús, ¿con qué perfil vino? Es un perfil altivo, altanero, creído en sí mismo. A estas personas Jesús les dijo los mandamientos. A estas personas Jesús les presentó la ley. Pero a las personas que ya estaban abatidos, que ya estaban rendidos, que ya no tenían más fuerza, a estas personas jamás Jesús les presenta la ley. Yo le dije: es verdad que Jesús presentó la ley, pero no a todo tipo de personas. No todos los perfiles de personas fueron intervenidas así. Muchas personas en la Biblia, ni siquiera Jesús les mencionó sobre la ley. No era necesario. Ya ellos están condenados en su corazón. Ya ellos se dieron cuenta de su condición mala porque han vivido con el pecado. Pero una persona que vivió toda la vida con la bondad, con el querer hacer el bien, ¿qué es lo que se le debe presentar primero? Debe primero hacerle entender su posición correcta, su verdadera naturaleza. Tú eres pecador. Por eso Jesús a Nicodemo le dijo: tú eres maestro de la ley, eres miembro del Sanedrín judío. Yo te digo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, jamás, ni siquiera podrás ver el reino de los cielos. A Jesús no le importó la posición de Nicodemo. A Jesús no le importó la posición social de Nicodemo. Su intelecto tampoco le importó. Jesús le dijo claramente: si tú no naces de nuevo, lo siento, pero tú no pones ni un pie en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo estaba turbado. ¿Qué es eso? Cuando yo estudiaba la Torá durante 10 años, 20 años, nunca aprendí sobre esto. Creo que esta clase me la perdí, habrá pensado Nicodemo, ¿no? No participé de esa clase, justo me faltó esa clase. Empezó a hablar cosas, o sea, ¿cómo diría? Una palabra no tan corriente, ¿no? Sandeces, ¿no? Empezó a hablar sandeces. Cosas que no tienen sentido. ¿Qué es lo que dijo? Entonces yo siendo viejo creo que Nicodemo tendría 60, tal vez 70 años, siendo viejo, entrar al vientre de mi madre. Dios mío, ¿qué está hablando este hombre, no? Es un hombre sabio, miembro del Sanedrín, un grupo selecto, ¿no?, entre los judíos, una especie de, no sé cómo sería, ¿no?, como tribunal o algún tipo de, o sea, organismo que está por sobre, ¿no?, o que dirige las leyes de la nación de Israel, o que formula las leyes, ¿no?, en algún sentido. Entonces este hombre tan erudito, tan inteligente, no pudo percibir lo que Jesús le dijo. De cierto te digo que si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. O sea, con todo el conocimiento que tenía Nicodemo, él podría haber respondido a Jesús, pero no fue capaz. ¿Por qué? La enseñanza de Jesús no estaba dentro de de los argumentos de él. No estaba dentro de lo que él había aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Todavía él no había nacido de nuevo. No había experimentado el nacer de nuevo, sino que toda su vida estaba basada en las obras. Toda su vida estaba basada en el hacer bien a su prójimo, el hacer bien para Dios. Pero no hay el antecedente de su vida de haber nacido de nuevo. Por lo tanto, hermanos,
nuestro Dios, ¿contra quién está realmente? Acá dice que yo estoy contra ti, ¿no? Contra ti. Hermanos, Dios está contra nuestro ser, contra nosotros, ¿no? Está contra nuestro pensamiento, contra nuestra razón. Dios está en contra. ¿Por qué? Porque esta razón, estos pensamientos no le pertenecen a Él. Son los pensamientos del adversario, del enemigo, es Satanás. Por eso creo que Sidón tenía mucha influencia de Tiro en la manera de negociar, tal vez en la manera de pensar, en la manera de buscar, ¿no?, los clientes. No sé muy bien esa parte. Pero siendo una nación tan cercana a Tiro, creo que tendría esta forma, ¿no? Por lo tanto, cuando Dios mira a Tiro, ellos tienen que ser destruidos, como conté antes, ¿no? En el año 322 a.C., por medio de el rey griego Alejandro Magno, este reino de Tiro fue destruido, fue despedazado realmente. Muchas personas murieron. El reino fue realmente invadido por una estrategia fenomenal del rey Alejandro Magno. Por medio de un dique ellos han puesto los escombros de la ciudad que estaba en la costa, de la parte continental. En ese lugar, el rey Alejandro Magno destruyó toda la ciudad y luego con los escombros y la madera hizo un dique para llegar hasta la parte de la isla de Tiro. Murieron muchas personas, según la historia digamos, antigua. Murieron muchas personas, según los registros históricos, por lo menos 40,000 personas fueron tomadas como esclavos. Otros tantos como ejército de Tiro fueron asesinados. La pérdida de Alejandro Magno fueron unos 300, 400 personas, según lo que sale digamos, en la historia, ¿no? Pero Tiro fue destruido, ¿no? Fue realmente hecho pedazos. Sí, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, creo que existía la región de Tiro, pero no como ese gran imperio, como con esa gran capacidad que tuvo en la antigüedad, ¿no? Entonces, de la misma manera, un día Dios va a destruir ¿a quién? A Satanás. Un día será juzgado, un día será encerrado, un día será lanzado al lago de fuego. Pero ¿saben quién más será lanzado al lago de fuego? Ya vamos a ver una palabra más y vamos a terminar. El libro de San Mateo, capítulo 25. San Mateo, capítulo 25, el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ya el fuego eterno es un lugar preparado para el diablo, dice, y sus ángeles. Pero acá, ¿a quién llama malditos? No está hablando del diablo y sus ángeles, sino se refiere a las personas que acá representan, ¿qué cosa? Las cabras, ¿no? Las cabras. Estaba por una parte los que estaban a la derecha, las ovejas; por otra parte, las cabras están a la izquierda. Estas cabras representan las personas que en este mundo no pudieron recibir la salvación, el perdón de los pecados. Por sus obras quiere procurar ir o vivir en este mundo. Entonces acá la diferencia es abismante. El destino de estos que están a la izquierda es igual al de diablo y sus ángeles. Por eso, hermanos, no piensen que Dios está contra ustedes por algo que ustedes hayan hecho, sino que Dios está contra nosotros porque nuestra identidad, nuestro ser estaba desviado desde un principio. Ya éramos nosotros esclavos de Satanás. Aunque no podíamos percibirlo, no podíamos darnos cuenta, pero nuestro espíritu pertenecía a Satanás. Por esa razón, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, Él nos compra, dice la Biblia, nos adopta como sus hijos. Nuestro primer padre espiritual es Satanás, pero segundo padre espiritual al que nosotros aspiramos es nuestro Dios, porque Él nos ha
realmente comprado. Por medio del sacrificio de Cristo, hemos sido adoptados hijos de Él. Todos nosotros, ¿no? Realmente tenemos que considerar, Dios ha visto el corazón de los hombres de este mundo. Ninguno pudo realmente agradar a Dios. Por eso nosotros no somos los que agradamos a Dios, sino que el único que pudo agradar al Señor, en quien tengo complacencia, dijo en el libro de San Mateo 3, Jesucristo. Si en nuestro corazón mora el Señor Jesucristo, si en ustedes está el Señor Jesucristo, Dios a ustedes les bendecirá. Dios a ustedes les ayudará. Dios a través de ustedes va a trabajar también. Espero que todos tengan esta fe. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Nosotros, Señor, al nacer en este mundo, éramos enemigos de Dios. Dios es quien estaba contra nosotros. Nosotros, aunque no hemos hecho algo, ¿no? Parece que no hemos hecho ni una maldad, parece que no hemos cometido pecados, pero ya Dios está contra nosotros. La razón, hemos heredado la identidad del pecado, hemos sido enemigos de Dios desde el principio, desde la matriz. En el libro de Salmo 58 dice que los impíos se apartaron desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Nuestra condición delante de Dios era una condición de oposición. Éramos personas que estábamos destituidas de la gloria de Dios. Por esa razón Dios nos ha permitido un día encontrarnos con su iglesia, encontrarnos con sus siervos, con las personas que anuncian el Evangelio, que predican la palabra, y que por medio de esa palabra nosotros pudiéramos alcanzar esta reconciliación, pudiéramos alcanzar esta bendición que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las personas, más que pensar que por algo que han hecho Dios estaba contra ellos, es en realidad lo que había en nuestro corazón, el pecado. Por esa razón, resolviendo este tema, resolviendo el pecado por medio del sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho personas que podemos acercarnos a Él, que podamos tener la relación con Dios, que podemos caminar con la voluntad de Dios. Bendiga a todos los hermanos que han escuchado esta palabra, la transmisión de hoy. Espero que les acompañe constantemente. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.